¿Qué tal amigos? Estamos a 12 de diciembre del año 2024. Les recuerdo que desde el 7 de octubre del 2023 existen dentro de Gaza rehenes desaparecidos, secuestrados por Hamás, grupo terrorista que entró a Israel, asesinó a 1.200 personas, violó mujeres, asesinó niños y puso bebés dentro de microondas. Siempre es bueno recordar esto para no olvidar. Es fundamental. Mientras tanto, a todos quienes ya en este momento están pensando o diciéndome en voz alta, ¿y qué ha hecho el ejército de Israel adentro de Gaza? Defender al pueblo gazatí, es lo que ha hecho, defenderlo de Hamás. El número que tenemos sigue aumentando día a día, siempre son mujeres y niños, estamos hablando de más de 50.000 muertos, según Hamás, y número que no puede ser corroborado absolutamente por nadie, simplemente es repetido por medios de comunicación, por asociaciones que dicen defender a los derechos humanos, pero se ve que lo hacen a cambio de un puñado de dólares, o por la ONU. Ayer estaba viendo algunos números. En la ONU hay 190 siempre caigo en lo mismo de no anotar y olvidarme. No recuerdo ahora si son 194 o 196 países. ¿Ok? Menos de 30 son democracias plenas. Menos de 30. Entre esos 30 está Israel y por supuesto que no hay ningún país árabe ni ningún país que se haga llamar de izquierda, porque realmente no existe ningún país de izquierda hoy en el planeta. Existen dictaduras y ya he dicho más de una vez que las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, son dictaduras. Mientras tanto nos enteramos que en Siria hay una cantidad inmensa, cerca de 100.000 desaparecidos de momento del régimen de Bashar al-Assad, ¿sí? O de su padre, sumados ambos. 100.000 desaparecidos. Mientras tanto, tenemos, por ejemplo, al Partido Comunista de Chile que saca un comunicado solidarizándose con Assad, que fue el Pinochet de Siria. Una vergüenza el Partido Comunista de Chile. Como ya he dicho muchas veces también, existen los partidos comunistas. Lo que no existen son los comunistas, que antes, hace 50, 60 años, había comunistas honestos. Hoy en día lo que hay son corruptos que ocupan sillas dentro de los comités centrales de los partidos comunistas que aún existen. Partidos comunistas que no se enteraron que cayó el muro de Berlín o que la Unión Soviética dejó de existir o que, por ejemplo, Putin no es Stalin. Pero lo siguen adorando, porque los comunistas siguen adorando a Stalin, más allá que muchos de ellos digan que no es así. Otras cosas que han pasado en las últimas horas. En Australia, que se está convirtiendo, parece ser, en un gobierno bastante neonazi, le preguntan a los israelíes que llegan si han cometido crímenes de guerra. Hay que ser malnacido, ¿eh? ¿Cuáles son los crímenes que ha cometido Australia? Bueno, les recuerdo, es uno de los genocidios de más grandes del siglo XIX, XVIII. Los indígenas australianos fueron prácticamente exterminados. Quedan, por supuesto que quedan, pero comparado con lo que eran cuando llegaron los conquistadores, bueno, Australia es uno de esos países que, no sé si ya ha pedido perdón, pero de los genocidios más grandes, junto con, bueno, el imperio de Francia, el imperio de Inglaterra, el imperio de Portugal y el imperio español, son 4 imperios que han cometido genocidios tremendos y el imperio francés hoy en día continúa cometiendo genocidios en África. Yo me pregunto cuál es la moral que tiene Australia para preguntarle a un israelí si ha cometido crímenes de guerra. Parte de la imaginación de estos australianos que hoy en día están gobernando. Lamentablemente, como recién decía, son hijos del neonazismo, los australianos. Por otro lado, la votación de la ONU, donde les recordaba hoy que hay menos de 30 países que gozan de democracia plena,
ha votado por condenar o ha votado por exigir un alto al fuego dentro de Gaza. Y lo hacen señalando a Israel. No le piden a Hamás un alto al fuego, se lo piden a Israel y condenan la legislación israelí que nombra a la UNRWA, esa oficina de la ONU que está para ayudar a los refugiados palestinos. Israel ya los trata como terroristas a la UNRWA. Tienen prohibido entrar a territorio israelí. ¿Por qué? Porque la UNRWA fue cómplice del 7 de octubre de la invasión que hubo a Israel, fue cómplice del asesinato, fue cómplice de la violación. Hubo empleados de la UNRWA que violaron mujeres en territorio israelí el 7 de octubre del 2023. Y la ONU sigue honrando a la UNRWA como si fuera una oficina pacífica, cuando es un grupo de terroristas inserto dentro de la ONU, financiado por la ONU. Carecen de vergüenza. Esta ONU tiene que explotar. No puede existir más esta ONU que tenemos hoy, gobernada por dictaduras. Una vergüenza al gobierno de Uruguay, que se dice amigo de Israel, votando a favor de esto. Una vergüenza, presidente Luis Lacalle Pou, que su canciller haya ordenado al embajador de Uruguay en la ONU que vote a favor del terrorismo. Una vergüenza. Usted se dice amigo de Israel. Qué fantástico, qué fantástico. Felicitaciones a Paraguay, que ha mudado su embajada a Jerusalén y que le ha declarado la guerra al terrorismo en el mismo momento que venera su amistad con el Estado democrático y soberano de Israel. Una vergüenza Francia, una vez más, gobernada por Macron, quien de haber vivido en la época de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido el presidente de la Francia de Vichy, colaboradora del régimen nazi de Adolf Hitler, que le exige a Israel que retire sus tropas de Siria. A Turquía no le decís nada, cobarde. A vos te hablo, Macron. Sí, le estoy diciendo cobarde al presidente de Francia. No tengo ningún problema. Imperialista que explota a los africanos y que obliga a parte de África a utilizar una moneda de origen francés que los mantiene prácticamente como esclavos, incluidos niños. Eso hace el imperio francés. Y le dice a Israel que retire las tropas que tiene en territorio sirio. Las tropas de Israel que están en territorio sirio están en el lugar donde deberían estar el ejército sirio, que dejó de existir, y está en esa zona colchón para defender a la ONU, para defender a los cascos azules que hay ahí, que están más que agradecidos que sea el ejército de Israel el que está ahí, y que no sean las bestias que hoy en día han tomado el poder en Siria y que quieren venderse como humanistas, pero que están colgando y asesinando, ejecutando a integrantes del gobierno de Assad, que seguramente merecen cárcel, pero merecen un juicio, como cualquiera merece un juicio, como hasta Adolf Eichmann, que tuvo un juicio en Israel, hasta él tuvo un juicio. No fue ejecutado sin juicio, sí fue ejecutado, porque fue el arquitecto de los campos de concentración de la Alemania nazi. Y fue juzgado, luego ejecutado. En Siria no existen los juicios. De la misma manera que le pasa a Israel. Israel no es juzgado, siempre es condenado. ¿Por quién es condenado? Por países que siguen al pie de la letra las órdenes de Goebbels. La escuela de Goebbels, lo he dicho más de una vez, vive y lucha. ¿Quién las lleva adelante? Y las lleva adelante Macron, las lleva adelante Petro, las lleva adelante Boric, presidente de Chile, las llevan adelante los países árabes, muchos europeos, ni hablar de Rusia. Pero bueno, Rusia, que sigue en una posición extremadamente incómoda porque ahora parece que Turquía quiere vengarse de la vergüenza que en su momento le hizo pasar Putin a Erdogan, cuando los turcos derribaron un avión ruso de combate sobre territorio sirio, porque Turquía invade
Siria y comete genocidio continuamente contra el pueblo kurdo, pero la ONU hace silencio porque, claro, ¿quiénes son los kurdos? ¿A quién le importan los kurdos? O los drusos, ¿a quién le importan los drusos? El único país donde los drusos gozan de derechos es Israel. De hecho, los drusos pelean en el ejército de Israel. Y es muy posible que en un futuro, no muy lejano, una parte del territorio sirio deba ser anexado por Israel para defender al pueblo druso que vive en los altos del Golán. Sí. Y para los que dicen que Israel es colonialista y que quiere tener cada vez más tierras y ampliar su territorio, no repitan como loros, porque les informo que hoy, 12 de diciembre del 2024, Israel tiene menos de la mitad del territorio que tenía en 1967. ¿Por qué? Porque Israel conquistó territorios para luego devolverlos a cambio de paz. Israel no es un país colonialista, no puede ser colonialista en su propio territorio. Reitero, Israel hoy tiene menos de la mitad del territorio que tenía en 1967. Para los que repiten como loros, para los que son creyentes y no se informan, para los que repiten que hay un genocidio en Gaza. No, señores, no hay un genocidio en Gaza, porque si hubiera existido un genocidio en Gaza ya hubiera terminado. Razonen, no existe un genocidio en Gaza. Repiten como loros, no tienen forma de probarlo. ¿Por qué? Porque la población en Gaza lo único que ha hecho es crecer. De unos 750.000 árabes en la década del 50 a más de 2 millones al día de la fecha. Así que basta de mentiras, basta de demonizar a la única democracia que respeta los derechos humanos en Medio Oriente. La única democracia que existe y el único país que respeta los derechos humanos en Medio Oriente. Amigos, voy dejando el video por acá para que no se haga demasiado largo. En caso de tener información, vamos a estar dando like. Si no, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande para todos. Am Israel Chai.